tierra, agua, fuego. 3 elementos naturales con los que el ingenio humano ha conseguido desarrollar toda una industria artesanal y constructiva. La ciudad de Granada ha tenido desde siempre una destacada tradición alfarera, pero fue entre los siglos XIII y XV cuando la cerámica experimentó un auge sin precedentes y se multiplicaron los talleres de producción cerámica. Estos se ubicaron principalmente en el Arrabal de los Alfareros, actual barrio del Realejo, y en el Albaicín, en torno a la Puerta de Fajalauza, espacios cercanos a las zonas de extracción de la arcilla. Esta producción continuó en época moderna, con una ciudad expandiéndose que requería materiales de construcción y una sociedad que demandaba recipientes de cerámica para la vida doméstica. Con el paso del tiempo, y especialmente en el siglo XX, municipios del área metropolitana de Granada como Jun, Biznar, Las Gavias o Alendín aglutinaron una gran cantidad de instalaciones cerámicas debido a la existencia de materias primas para su producción. Los ecos del pasado de la industria cerámica aún perduran hoy en día. Ejemplo de ello son los hornos del monasterio de la Cartuja de los siglos XVI al XVII, que se han excavado y puesto en valor por la Universidad de Granada. El antiguo horno de leña del siglo XIX, que se conserva en la histórica fábrica de Fajalauza de Cecilio Morales Moreno. O la chimenea de la primera mitad del siglo XX, ubicada en el municipio de Jun, entre otros espacios. Existe además una pequeña industria que mantiene las técnicas de fabricación artesanales y que han pervivido a pesar del auge de la automatización en el sector cerámico. El trabajo de la cerámica artesana parte de la extracción de la arcilla, materia prima que se tritura y se mezcla con agua para obtener una pasta homogénea y maleable. Esta hidratación podía llevarse a cabo en albercas, como las que aún se conservan en la fábrica de Fajalauza y que se nutrían de agua de la cercana acequia de Ainadamar. A esta arcilla se le da forma para crear diversos utensilios del ajuar doméstico, bien de manera manual o mediante torno. En los tornos tradicionales, algunos de los cuales aún se conservan en Granada en sitios como Fajalauza o la fábrica cerámica Castillo Siles en Biznar, el artesano trabaja sentado, creando con sus manos una pieza que gira sobre sí misma gracias al impulso que se aporta con los pies. El alfarero debe de comprobar las correctas medidas de la pieza elaborada y añadirle cualquier complemento necesario antes del secado. En el caso de la producción de elementos constructivos como ladrillos, baldosas y tejas, el proceso de fabricación tradicional se lleva a cabo a través de moldes. Para la elaboración de los ladrillos se utilizan moldes dobles recubiertos de un material limoso que evite la adherencia de la arcilla. Los moldes se colmatan con la arcilla a presión, retirándose el material sobrante con un alambre o paleta. El primer secado se realiza al aire libre para eliminar el exceso de humedad en una zona del suelo reservada para tal fin que recibe el nombre de mantillo. Otro tipo de pieza fabricada con molde de modo artesanal son las piezas de alicatado con diversas formas para ser posteriormente vidriadas. Para las tejas se emplea un molde con forma trapezoidal denominado gradilla, para posteriormente darle forma curva gracias al galápago tronco cónico. Las piezas moldeadas han de pasar por un último tratamiento de cocción. El antiguo horno de leña de la fábrica de Fajalauza dispone de 2 cámaras superpuestas, la inferior para la combustión y la superior para la cocción de las piezas, separadas ambas por una parrilla que permite el paso del calor. En los tejares granadinos, los tradicionales hornos de leña cubiertos o abiertos fueron comunes hasta los años 50 del pasado siglo XX, pudiendo aún encontrarse en funcionamiento hornos de similar tipología en tejares que realizan una cocción de modo artesanal, tal y como ocurre en Cerámicas Viceira, en el municipio de Las Gavias.
Algunas piezas, después de una primera cocción llamada bizcochado, son vidriadas. Esta técnica consiste en aplicar a las piezas de barro ya cocidas una capa superficial con o sin decoración que se funde tras una segunda cocción en el horno, obteniendo un recubrimiento liso con apariencia cristalina que impermeabiliza las piezas, haciéndolas más duraderas y resistentes a los líquidos. En el proceso de vidriado se sumerge la pieza cerámica en cubo de vidriado líquido. Las piezas de alicatado de tradición nazarí y que aún siguen realizándose en la ciudad de Granada son un ejemplo de esta técnica. En objetos del ajuar doméstico como platos, jarras o lebrillos se puede proceder además a decorar la superficie del vidriado con dibujos hechos a pincel. Esta misma técnica también se utiliza en cerámica arquitectónica para la decoración de azulejos, placas u olambrillas. Los objetos vidriados deben pasar por una segunda cocción, tras la cual los óxidos utilizados adquieren sus verdaderos y definitivos colores. Los tres colores históricos de la cerámica granadina son obtenidos con óxidos: el azul mediante cobalto, el verde con cobre y el marrón con manganeso, aunque actualmente se puede vidriar en cualquier gama cromática. A partir de las décadas de 1950 y 1960, las fábricas de cerámica tradicional granadina tienen que empezar a enfrentarse a la competencia de las producciones industriales y a la variabilidad de la demanda, en descenso en el caso de vajillas y en aumento en la cerámica arquitectónica por el auge de la construcción en esa época. La evolución en los medios de transporte y carga permitió utilizar tierra y arcillas de procedencias más lejanas, empezando a explotarse canteras fuera del entorno cercano de las fábricas, lo que hasta ese momento era lo habitual. Las fábricas comenzaron además a construir grandes naves con cubiertas en las que instalar estanterías de secado de piezas protegidas de las inclemencias atmosféricas. Este hecho fue muy significativo, ya que favoreció que la histórica actividad de los tejares granadinos, limitada fundamentalmente a los meses estivales, pudiera prolongarse durante el resto del año. Con el aumento de la demanda empezaron a utilizarse además nuevos tipos de hornos de mayor capacidad y rendimiento. El modelo que se impuso a partir de los años 60 y 70 fue el denominado horno Hoffman. En Alendín, la fábrica cerámica Manuel Torres construyó uno de estos hornos en 1957, el cual se amplió en diversas ocasiones hasta alcanzar la longitud actual de 80 metros. Este horno, aún en uso, está compuesto por dos largas bóvedas de cañón en las que los materiales a cocer y el fuego nutrido por el orujo comparten el mismo espacio. Con la evolución de la tecnología de combustión y las normativas de medio ambiente, empezaron a instalarse hornos de gas con cerramientos refractarios, los cuales son más eficientes, menos contaminantes y conseguían una cochura más homogénea de los materiales en todo su interior. Estos hornos liberan a los trabajadores de tener que alimentar el fuego entre las 30 y 36 horas que dura el proceso de cocción, ya que el sistema funciona con una centralita electrónica que asegura una adecuada progresión térmica durante todo el proceso hasta superar los 900 grados centígrados de temperatura. Tras el apagado y enfriamiento del horno, el material ya posee todas las propiedades de la cerámica, además de su característico sonido metálico al ser golpeado. Se procede entonces a su organización, paletización y almacenamiento para su posterior uso. A lo largo de la historia, la cerámica ha reflejado los conocimientos, las tradiciones, la cultura y los avances tecnológicos de cada contexto histórico. Pero el futuro de las industrias cerámicas artesanales es incierto, en gran medida por el necesario relevo generacional al que los tejares y ollerías granadinas tendrán que hacer frente de manera ineludible en los años venideros. Poner en valor los saberes de un pasado cerámico aún presente es una forma de contribuir al reconocimiento de una labor que se debe apreciar y proteger, pues forma parte de nuestra memoria colectiva y de la identidad cultural de la ciudad.